Hola señoras y señores, ¿cómo están? Yo soy pregonero de justicia, Noé Vanegas, y hoy en este episodio de La Resistencia tenemos un tema un poquito, ay, no sé, tal vez a algunos les va a incomodar. Y la cuestión está así: ¿Dios es de derecha o de izquierda? Esa es la pregunta. Yo vine preparado a convencer a un amigo, pero también es pastor, que Dios es de izquierda o de derecha. Bueno, no sé, ya lo vamos a hablar aquí en el podcast. Bueno, yo pensaba que mi amigo, que voy a presentárselo ya aquí pronto, pensaba pues que Dios era de derecha, pero hoy me dijo él, no, Dios no es de derecha. Pero yo mejor se los presento y aquí vamos a ver cómo desarrollamos el tema. Él es Josué Suazo. ¿Cómo estás? Todo bien. Entonces, ¿Dios es de derecha o no? Me arruinaste todo cuando me dijiste que no creías que Dios es de derecha. No, Dios no es de derecha ni de izquierda. La iglesia, y muchos en la iglesia dicen que Dios es de derecha. Y yo he escuchado esa frase un montón. Entonces ya, pues Joto, creo que ha de ser de los de la filosofía que Dios es de derecha. No, o sea, uno tal vez puede pensar eso por, tal vez, no solo en Honduras, sino en países como Estados Unidos. Cada vez que hay elecciones, los cristianos en ese país suscriben más al Partido Republicano que de derecha. ¿Por qué? Porque tal vez comparten ciertos valores que piensan que no comparten. Ponerle que hay un porcentaje más alto de valores que comparten con ese partido de derecha que con el partido de izquierda. Normalmente se dan algunos puntos como la familia, que tiene que ver con el matrimonio, el aborto, que tiene que ver con si estás o no de acuerdo. Correcto. Digamos, la derecha, o sea, los que son más conservadores con la tradición, la familia hombre-mujer, pro vida, no al aborto. ¿Y cuál es la otra? La libertad de... Libertad de expresión, propiedad religión, privada. Propiedad privada, libertad de mercado. Y la izquierda es, sí, aborto, social, matrimonio igualitario. Y en el tema de la libertad de la economía de mercado es más estatal, todo lo controlamos, todo es del Estado. Pero bueno, entonces por eso es que normalmente se ha inclinado la balanza, como que los cristianos con los valores cristianos se inclinan más hacia la derecha. Pero te hago la pregunta: si Dios bajara y le dieran una papeleta el 30 de noviembre, ¿por quién votaría? Uy, interesante. Una pregunta... ¿Por Rixi, por Salvador o por Papi? Mira, yo no puedo asegurar yo ¿Por quién votaría decirte Dios? Por quién va a votar Dios, porque Dios es soberano y su sabiduría sobrepasa mi entendimiento humano. Sin embargo, te puedo decir que Dios no se suscribe a ningún partido político en específico, ni ninguna pensamiento político humano en específico, porque Dios no es de derecha ni de izquierda. Dios representa una patria que no es natural, sino la patria celestial, los valores del reino que están sobre encima de cualquier pensamiento político humano. Sin embargo, uno puede ver que en las dos corrientes hay cosas de Dios, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la izquierda, la justicia social, la ayuda a los pobres. Jesús se preocupó por los pobres, los apóstoles se preocupaban por los pobres. La derecha, todo lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Entonces... Mira que hay un pleito en la iglesia, porque igual yo ahorita en mis redes sociales, personalmente en mi Facebook, y les mando un saludo a todos mis haters, que son de la iglesia, man. O sea, que están con el partido oficialista, que es el Partido Libre. Yo sé que yo puedo hablar con más libertad. Y me pasan tirando. Y vos que vas a la iglesia. Y mira, que son las iglesias son liberales ahora. Y quieren etiquetar y ponerle un partido a la iglesia, ¿me entiendes? Y por lo menos a la iglesia donde yo asisto hay gente del Partido Nacional, gente del Partido Libre, gente del Partido de Democracia Cristiana, etcétera. Pero a la gente que le gusta estar en esa pelea. ¿Y qué piensas, por ejemplo, de los que dicen Dios está con nosotros porque nosotros somos la resistencia y estamos con los pobres? O los otros que dicen Dios es el que está con nosotros porque nosotros somos los que protegemos la familia y estamos a favor de la vida y contra el aborto. Entonces, Dios está con nosotros. Y los otros dicen Dios está con nosotros. Oran unos, oran los otros. Una se mete a una iglesia, el otro se mete a una iglesia. Todos andan buscando que Dios esté de su lado. ¿Y de qué lado está Dios? Dios está de su lado. Él está siempre de su lado. Oye, eso está muy bueno. ¿De qué lado? Ok, espérate, explícame bien eso, está bueno. Sí, Dios no está de ninguno de los dos lados. ¿Y cómo así de su lado de Él? ¿Cómo? O sea, porque contame. Dios representa el avance de su reino. No de un reino humano, no de un reino de un gobierno, de un presidente.
Dios puede hacer alianza con aquel gobernante que se alíe a avanzar su reino. Eso es otra cosa, ¿verdad? Profundo. Pero Dios está interesado en avanzar su reino, en traer luz a las tinieblas de todas las áreas de la sociedad. Y yo no puedo decir que Dios se suscribe a tal partido. Yo a veces veo en Twitter ahí algunos que afirman que Jesús era socialista, ¿verdad? O claro, y lo dicen, ponen como hippie. Claro, ponen Estuvo al con hippie los Jesus. pobres, ajá. Y otros afirman Y tiene que, sentido y teología. Si le sacan los versículos, claro, se sustenta. pero es bien subjetivo ese pensamiento, porque los quieren limitar a ese pensamiento socialista. Pero tampoco, como algunos dicen que Jesús era capitalista y toman la parábola de los talentos para decir, que exigió bueno, a los trabajadores. Correcto, le quitó al que menos tenía porque no produjo más y le dio al que más tenía porque no. Entonces, no, Jesús era capitalista. Entonces, si se preocupaba por los pobres, no, Jesús era socialista, ¿me entendés? Pero no todo es el mundo así. lo agarra para su lado. Correcto. Y esa es otra pregunta. Si no es de derecha y no es de izquierda, entonces Jesús o el cristianismo o Dios, ¿qué bandera levantaría hoy? La bandera del cielo, la bandera de Cristo, la bandera del amor, la bandera de la verdad, la bandera de la integridad, la bandera del reino de Dios. Y eso es difícil comprenderlo, ¿no es? Pero el reino de Dios no es justicia. Claro Perdón. Digo, el reino de Dios no es comida ni bebida, dice la Escritura. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Amén. O sea que de verdad que estamos levantando la bandera de Dios, pero no hay gozo, sino tristeza. Si estamos levantando la bandera de Dios, porque hay los que dicen Dios está conmigo, Dios está conmigo, Dios está con fulano, con mengano, y si está levantando la bandera debería de haber, como te digo, gozo, no tristeza, en vez de justicia, o sea, en vez de injusticia debería de haber justicia, claro. Y justicia, paz, paz, desde que están peleando, desde que ya no hay paz, pero bueno, hay que ver también el concepto de paz. Desde que no hay paz, entonces, y hay guerra, odio, pelea y división, desde ahí yo no veo a Dios ahí. Y hay gente que en nombre de Dios se empieza a agarrar con todo el mundo. Claro. Y más ahorita en época de elecciones, se agarran en las casas, se agarran en la familia, se agarran en todos lados. Ahí no hay justicia, paz ni gozo, ahí no está el reino. Entonces, si Dios está levantando una bandera, o es la del Partido Liberal o del Partido Libre o del Partido Nacional, es la bandera de su reino. Amén. Esa es la bandera de su reino. Amén. Y en realidad, bueno, yo te diría algo, Otto, en este sentido ahorita, bueno, si vos te tocara defender los valores de la derecha o de la izquierda y te tocara defender los de la derecha, que es la familia, la vida, la moral y algunas cosas, te preguntaría, ¿es peligroso usar el nombre de Dios como campaña política? Hay gente que la está usando ahorita a Dios con el tema de política, o es correcto o es incorrecto que los gobernantes, como decís vos, se están inclinando hacia Dios, pero que se alineen con el plan que Él tiene para una nación o un pueblo o para su reino, pero hay unos que lo agarran como banderita de conseguir votos. Entonces, ¿qué opinás sobre específicamente usar el nombre de Dios en las campañas políticas? Creo que es incorrecto. Bueno, Dios mide y pesa los corazones. Yo no te puedo decir que alguien que lo esté haciendo en este momento lo esté haciendo mintiendo o lo esté haciendo de verdad. Dios al final es el que sabe. Es incorrecto si se está haciendo por un motivo de ganar votos. Vaya, por ejemplo, me gustaba mucho un post que hizo el pastor Andrés Corson, él es de Colombia. Cuando murió el candidato Uribe, se llamaba, Daniel Uribe, sí, no recuerdo cómo se llama, Miguel, creo que Miguel Uribe, no recuerdo bien el nombre. Él puso un post cuando él murió, él era de derecha, ¿verdad? Y él dice, me gustaba de él que cuando llegaba a la iglesia, él no venía a fingir ser un cristiano. Él dice que en la ocasión que él llegó a la iglesia de él, antes de fallecer, él dijo, yo no vengo aquí a pretender pintarme de cristiano, yo vengo aquí por votos, dijo él. Y fue sincero y fue puro y lo dijo. Y él dijo, me gustó, me pareció un político honesto, diferente y recto. Y en ese sentido, yo creo que sí, a veces los políticos aquí en Honduras tienen que ser más honestos, ¿verdad? No usar a Dios como juguete, porque de Dios nadie se puede burlar. Correcto. Ni de derecha ni de izquierda. Y los cristianos no somos ningunos tontos como para no discernir la hipocresía de un político nosotros lo que entendemos, llega solo para eso. Sí, nosotros lo entendemos. Es mejor que lleguen y sean claros a que lleguen a querer pintarse de cristianos de la noche a la mañana. Correcto. Cuando nunca los has conocido como cristianos. Sin embargo, el pueblo de Cristo tampoco puede rechazar
que un futuro que alcalde, diputado, presidente del Congreso, etcétera, se acerque a Dios. Si necesita ir a la iglesia, si quiere ir a la iglesia, bueno, si él lo hace por votos, él le va a dar cuentas al Señor. Pero si hay una oportunidad para que esa persona que va a ser el futuro o la futura gobernante de Honduras, de un municipio, de una alcaldía, etcétera, busque a Dios y Dios lo encuentre, porque tal vez hay mucha gente que va por votos, pero Dios los encuentra ahí. Entonces en ese momento, bueno, uno no puede decir, no, usted viene aquí por votos, no venga. O no, usted me está pidiendo que yo vaya a orar a su campaña porque usted me quiere y quiere aprovecharse de mi influencia con la iglesia de Cristo. Pero si yo soy mandado por Dios a hacer luz a todos esos lugares, yo no puedo rechazar a nadie. Dios no hace acepción de personas, dice la palabra. Claro, y de hecho en la Biblia incluye a la prostituta, al pecador, a quien sea y al político también. Hay gente que cuando sube un político una foto que ese político está en la iglesia, olvídate, lo funan y lo matan y todo. Pero yo miraba algunos comentarios, comentarios y decían, pero ¿por qué les están impidiendo acercarse? O sea, imagínate que fuera un político que de verdad necesitara de Dios y se acerca y empiezan a criticarlo de la forma en que lo critican, entonces el político dice, ¿para qué voy a la iglesia si me agarran así? Igual yo a veces llevaba en algunas ocasiones mujeres trabajadoras sexuales, prostitutas como las conocemos, a la iglesia. Algunos, por ejemplo, eran mujeres trans, como les llaman, o hombres trans. Y ellos decían, pero si yo entro vestido así a la iglesia, me van a criticar, por eso no voy. Entonces, todo ese montón de comentarios... Es lo mismo con diferentes con el político, claro. O sea, porque como político no puedo ir. Lo mismo me decían estos hermanos que encontramos en la calle. Yo voy vestido de mujer, me van a cerrar las puertas. Entonces, mejor no voy. Entonces, el cristiano se encarga de mantener alejados a los pecadores de la iglesia con esos comentarios, cuando deberíamos de ser... los que están recibiendo los pecadores. Correcto. Y al final después nosotros hablamos que en contra del pecado, que hay que cambiar, pero cuando llegan a nuestra puerta, no, usted aquí no, o el mismo pueblo se encarga de que no vuelvan a llegar y no puede ser así. O sea, somos sal, somos luz. Debe de brillar en todo momento, en toda y para todos. En todo lugar, para y la luz todo mundo. Y el sol debe salir para todos, como la luz de Cristo debe salir para todos, hasta para los políticos. Para todo mundo. Y que si los políticos están buscando a Dios, que sea de verdad. Y cuando estén en el poder, que sigan buscando a Dios. Y que la iglesia siga vigilante. Y si no, que los denunciemos. Y los vamos a denunciar si solo nos utilizaron para ganar votos. Bueno, no. Y les vamos a decir... La iglesia es un organismo vivo. Es un organismo que tiene un poder no solo natural, porque naturalmente la iglesia tiene poder también, pero y ya se sintió en la marcha. ¿Fuiste a la marcha de la iglesia? Se sintió ese poder y muchos están así, ¿ven? Muchos están así, yo lo sé, porque la iglesia tiene un poder aquí también, en la tierra, pero sobre todo tenemos un poder espiritual, discernimos, oramos y nuestras oraciones son escuchadas por el Rey de Reyes, el Rey sobre todo Rey, el Señor sobre todo Presidente, sobre todo Gobierno, y nos escucha, y el Evangelio anuncia y denuncia también. Wow. Y nosotros, el Evangelio anuncia y denuncia, y como iglesia de Cristo discernimos, no importa que sea de derecha, no importa que sea de izquierda, si está jugando con Dios, si está robando, si es corrupto. Si está robando, no importa el partido, no importa el color, no importa el movimiento político, si está haciendo algo, en la Biblia hay precedente de hombres y mujeres de Dios que denunciaban públicamente a reyes y a gobernantes. Está Juan el Bautista con Herodes. Correcto. Está Natán con David. Vaya, podemos decir, ponerlo así, Herodes de izquierda, David de derecha, pero Natán denunció a David. Juan el Bautista denunció a Herodes. ¿Por qué? Porque habían pecado. Y así Daniel con Belsasar, con Nabucodonosor, etc. Wow. Hay un precedente de que la iglesia tiene que orar por sus gobernantes, orar para que el Señor bendiga a nuestra nación, porque si los gobernantes gobiernan bien, valga la redundancia, hay paz en la ciudad. Hay paz en la ciudad. Y la Biblia dice, y nosotros oramos por todos los presidentes, por nuestra presidenta actual, por el presidente anterior, Así por es. Todos hemos orado, Es cierto. y por quien quede vamos a orar. Es ¿Por qué? cierto. Porque es lo que el Señor nos manda a hacer, y los amamos y los bendecimos y oramos para que les vaya bien. Buenísimo. Para que Honduras les vaya bien. Pero también cuando hacen algo incorrecto, tal vez era todo bueno en política, en la campaña, y están yendo a la iglesia, pero ahora están en el gobierno y hacen algo incorrecto, la iglesia también va a seguir orando por ellos,
pero también vamos a denunciar lo incorrecto. Claro, porque muchos hombres y mujeres de Dios en la Biblia también denunciaron a sus gobernantes cuando se habían desviado de Dios, Claro. cuando estaban aceptando el latrocinio, el cohecho, torciendo el Claro. derecho, y entonces se levantaron los hombres de Dios y denunciaron, porque aquí en la iglesia todo el mundo la abraza, oran cuando Claro. los pastores están orando por los gobernantes, pero cuando se levanta la iglesia a denunciar lo malo, entonces dicen, la iglesia son instrumentos políticos, y entonces cuando quieren votos abrazan la iglesia, cuando la iglesia los denuncia, dicen que la iglesia es instrumento político. No sean hipócritas políticos, no seamos hipócritas, porque yo me incluyo. Cuando la iglesia me empiece a denunciar con justa causa, yo tendré que callar Claro que sí. y arrepentirme, porque la iglesia no denuncia solo por estar haciendo la maldad. Claro, o sea, no. es una denuncia de arrepentimiento. Es lo que decía, vuélvanse a Dios, háganlo el bien. Sería negar nuestra fe. ¿Me entendés? Como mi fe me exige a mí amar, y parte de ese amor es hablar la verdad. Hablar la verdad, aunque a veces me odien y aunque a veces me atraiga o encuentre favor delante de la Claro, gente. y la verdad es que si está robando, deje de robar, y le vamos a decir, deje de robar y devuelva lo robado. Como dice la Biblia, el que robaba, y no le dice que no venga, Cristo no le dice que tiene las puertas cerradas, dice, Eso es no gracia. robe más y devuelva lo robado. ¿Cuándo van a devolver lo robado? Los que sabemos que han robado, pero eso no lo puede decir el pastor, te lo voy a decir yo. Ahora, le voy a decir en este segmento, frases rápidas para irnos a la pausa. Este se llama ruge o calla. Vos puedes rugir. Si elegís rugir, me vas a dar un argumento. Si elegís callar, mejor callate, porque a veces el silencio también habla. Interesante. Ruge o calla. Te voy a decir frase rápido y vos vas a reaccionar y elegir. ¿Rujo o callo? Primero, Dios es de derecha. Dios no es de derecha ni de izquierda. No, pero tienes que decir rujo y después me das tu argumento. Ok, Dios, ok. Dios es de derecha. Rujo, Ok. Dios no es de derecha ni de izquierda. Dios defiende el valor y su patria celestial y el avance del reino de los cielos. Como dice Marco Brunet, dice ni de derecha ni de izquierda, somos de arriba. Amén. Amén. Lo hace ser bien. Lo hace ser- así se resume. correcta, muy buena, muy buena. Muy Para buena, que vean izquierditos y derechosos. Ok, ruge o calla, la izquierda es enemiga de Dios. Rujo, Ok, argumente. no todas las partes de la izquierda. Ok. No todas las partes. ¿Qué parte de la iglesia es enemiga de Dios? ¿Qué parte? parte? Perdón. Perdón. Bueno, hay una parte de la iglesia tal vez que podría ser enemiga. No, la novia perfecta de Dios no es enemiga. ¿Qué parte de la izquierda es enemiga de Dios? ¿Y qué parte no? Pues la izquierda histórica, hablando del nacimiento del socialismo y del comunismo, ¿va? Con la Unión Soviética, frases como la religión es el opio del pueblo, por ejemplo. Hay hay un fuerte componente de ateísmo en el comunismo. Sí, Y tenemos por muchos muchos años, ahorita por en el muchos gobierno, años ateos. se vio a la iglesia, a la religión como un enemigo. ¿Por qué? Porque quitaba, o como el comunismo está hasta en el pensamiento, todos Claro. pensamos de una misma manera. Común Y claro, pensamiento. pues la iglesia, por así decirlo, la religión te invita a pensar también, ¿me entiendes? Te invita a seguir el pensamiento cristiano, ¿me entiendes? El análisis y la crítica cristiana. Sí. Y entonces en ese sentido tal vez, no, es algún momento también en esos gobiernos de la extrema izquierda, ¿verdad? Se promovía el ateísmo o se veía la Biblia como un enemigo en muchos países comunistas. ¿Censuraban los cristianos? Sí, se prohibía la ¿Censuraban la distribución Biblia? de la iglesia. En Como hasta países- creo que 60, 70, creo que se volvieron a imprimir Biblias, no me recuerdo muy bien, en la Unión Soviética. Entonces esa es la parte que obviamente se pronuncia en contra de Dios. Pues son está en enemigos de está Dios. El que no es conmigo es contra y es mí, el dijo pensamiento, ¿verdad? Sin Porque ningún nuestra miedo. lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados de las regiones celestes, y aquí en la tierra se mira por medio de la cultura y por medio del pensamiento, ¿verdad? Cómo Satanás influencia. Y esa es la parte... Todo pensamiento de izquierda que en medio del comunismo, el ateísmo, está induciendo a que la juventud, las masas, se rebelen contra Dios, Ujú, claro, odien a todo lo que huela a Dios, entonces, Toda la señores, iglesia, no la le vamos a religión, poner... lo que la iglesia defiende, vamos a que es poner lo que flores a hablamos, eso. la familia. Quieren coartar la iglesia, quieren cerrar iglesias, Sí. quieren quitar la Biblia. O sea, aquí Sí. hay ministros
con rango de ministros que han querido coartar la oración, la Biblia y la fe, y son de izquierda. Pero también en la derecha podemos encontrar que yo, por ejemplo, en la derecha lo que me encuentro tal vez no es mucho ateo, pero he encontrado mucho masón. Ah, claro. Mucho político hondureño de derecha es masón. Y hay que ver con los masones. Había mucho masón. Sí. Hay que ver también en ese sentido. No solo se trata de derecha e izquierda, por eso en este debate no íbamos a hablar que si Dios es de derecha o de izquierda, pero al final nos hemos dado cuenta que Dios es de arriba. ¿Ruge o calla? ¿Un político corrupto puede ser usado por Dios? Rujo. Ok. Argumenta. En la palabra, el Señor utilizaba reyes gentiles, ¿verdad? Por ejemplo, creo que fue Ciro, no me recuerdo. Ciro, Isaías. Sí, fue Ciro. Que ni conocía a Dios, le dicen. No conocía a Dios, pero tuvo un encuentro con Dios y le fue revelado, creo que, volver a reconstruir las... ¿Dios puede usar a un político, aunque este político sea corrupto, dentro de su plan divino y soberano en una nación? Claro que sí. Ok. Claro, lo puede... Por ejemplo, Dios está usando a Donald Trump para cumplir propósitos divinos, o Dios está usando a Ricardo Maduro. Bueno, Ricardo Maduro fue uno aquí, va. Nicolás Maduro, en Venezuela. Dios puede utilizar a quien sea como Él quiera. Si él a una burra la usó. Él hizo, correcto, él hizo una burra hablar. Puede utilizar a quien sea, la verdad. Y no significa que porque, como en Cristo, que cuando Dios te utiliza, oras por alguien, sucede algo, predicas, alguien se salva, etc. No significa que estás bien. Que estás aprobado. Aprobado por el... Ser usado no es ser aprobado. Correcto, ¿verdad? En aquel día muchos le dirán, Señor, en tu nombre hicimos tal, apártense de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Entonces Dios puede usar a quien Él quiera. Incluyendo políticos corruptos. Pero si Dios utiliza a una de estas personas, cuando Dios tiene gracia en una persona y muestra su poder de alguna manera, es como cuando Dios hace un milagro. Dios lo hace para que procedamos al arrepentimiento, para que nos volvamos a Él, ¿verdad? Entonces sí, Dios en su plan soberano lo puede hacer, pero no significa que aprueba a esa persona necesariamente. Muy bien. ¿Ruge o calla? ¿El silencio de la iglesia es complicidad con la corrupción? Rujo, claro que lo es. Claro que lo es. Porque Dios nos manda a hacer sal, a hacer luz. La luz tiene que brillar. Y la luz y el silencio. El silencio es complicidad. ¿Qué le decís a toda esa gente, cristianos y no cristianos? Y los que más hablan son los que ni van a la iglesia, pero se llenan la boca diciendo, cristianos no hablen de política, no se metan. ¿Qué hace ese pastor hablando en un podcast de política? ¿Qué hace un pastor como el de la confraternidad o el de la conferencia episcopal, así una más? ¿Qué hacen? No se tienen que andar metiendo a política, no metan con... Y entonces, ¿qué tiene que estar la iglesia? Es callada. ¿Qué tienen que estar los cristianos? Es orando. ¿Qué le decimos a esa gente? Nosotros oramos y tenemos años de orar y seguimos haciéndolo, pero también, como te dije, el Evangelio anuncia, pero el Evangelio también denuncia. Y vota. Los evangelios votan. Claro, somos ciudadanos. Van el domingo a la iglesia y después van a votar. Claro que sí, tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad, es el poder ciudadano que nosotros tenemos y que pues como cristianos tenemos que hacerlo. ¿De dónde viene esa onda que no se tiene que meter el cristiano en la política? ¿Por qué? Porque la iglesia y del el poder yo estaba pensando estuvieron casados allá en la Revolución Francesa, se hizo el Estado laico. Sí, puede ser por la separación de Estado e iglesia, los errores que se cometieron en el pasado. ¿Pero qué significa entonces quitar la luz de ese lugar de la política? ¿Qué significa quitar la reino de las tinieblas? O sea, muchos cristianos tienen este pensamiento, pero si ya sabemos que el mal va a avanzar, que cuando Cristo venga todo va a estar mal. Y que la profecía dice que peores cosas van a venir. Pero entonces, ¿por qué estamos aquí en la tierra? Unámonos todos entonces. ¿Por qué cuando yo me salvé, Cristo no me llevó de un solo al cielo? ¿Por qué? Porque me tiene aquí haciendo su voluntad. ¿Por qué? Porque Él me enseñó a orar, Padre, venga a tu reino, hace tu voluntad, como es en el cielo, aquí en la tierra, y yo lo avanzo en oración y lo avanzo con la manera que yo vivo, con la manera que yo hablo, y en acción, con las cosas que yo digo, con las cosas que yo hago. Y por eso nos mantiene el Señor aquí resistiendo, por eso este podcast se llama La Resistencia. Estamos resistiendo al avance de esa oscuridad. Y no como me te puedo, digo, o sea, el que piensa como cristiano,
bueno, todo se va a poner mal, entonces yo me voy a quedar sentado y diciendo, ¿y para qué estás en la Orando, tierra? me voy a ir a una montaña, No, dicen, a que el Señor me rapte. Tenés que Pero orar pagas la y luz, tenés que, claro, vas al supermercado y los impuestos que pagas tienen que ver con política. Claro. Salís de tu casa, en la esquina te asaltan y la política criminal tiene que ver con política. Claro. Te montas a un bus y el tema del bus y el transporte público y el tráfico y todo tiene que ver con política. Y somos cristianos, somos ciudadanos del cielo, pero también de Tegucigalpa, también de San Pedro Sula, también de Valle, de donde sea. Somos ciudadanos y nos tenemos que involucrar. Ahora, el no involucrarnos es simplemente cederle el espacio a los malos. Porque se alborotan cuando ven a un cristiano participando en política. Entonces está bien, saquemos a todos los cristianos de la política. ¿Y quién quieren que se van a meter entonces en la política? Y los que van a estar en la política, los que siempre han estado en la política, los ladrones, los corruptos, los narcotraficantes y todos los que hemos tenido. Después nos quejamos que nos estén gobernando los malos. Y es porque cuando venga un bueno que se quiere meter, le dicen que no se tiene que meter. ¿Qué es esa hipocresía, pueblo? Este me lo dejas para un clip. Ok, producción, este va para un clip. Finalmente, Otto, como esto es una plática rápida, al final no se trata de que si Dios es de derecha e izquierda, creo que lo dejaste muy claro, hay unas frases muy profundas que dijiste ahí, te la rifaste. Finalmente nos hemos reído un poco, pensado, debatido y bueno, hasta me quitaste el guión que traía. Yo venía a pelear con un derechista, viejo. Yo venía a pelear con y yo iba a poner algunos argumentos, pero me evangelizaste. Eso es lo que hace el reino de Dios, paz, conciliación. Trajo a la mesa paz, en vez de traer guerra, como en esos foros políticos, ¿viste cómo que se agarran? Que entre más se agarran, ellos, les encanta, no hay rating porque no hay pelea. Les encanta la pelea. Pero si Dios es de derecha o izquierda, bueno, ¿qué importa? La pregunta es, ¿qué importa más? Si Dios es de derecha o izquierda, si Dios está con el proyecto de Rixi o con el proyecto de Papi o con el proyecto de Salvador o el corazón del hombre. ¿Qué importa más? Si Dios es de derecha o izquierda, la política de Dios o el corazón del hombre. El corazón del hombre. Pero hoy en día está más polarizado el tema de que izquierda contra derecha, valores, mataron a Charlie Kirk, todos lo lloraron, lo lloramos. Yo no tanto porque no lo conocía antes, tú lo conocías mucho más. Y estamos más en ese debate, pero ¿y el corazón del hombre? ¿O sí es siempre una lucha por el corazón del hombre este tema de la derecha y la izquierda? ¿Qué importa más al final? ¿Derecha, izquierda o el corazón del hombre de la izquierda y el corazón del hombre que está en la derecha? Dios vino no a traer un movimiento político, ni vino a tomar ninguna posición humana, vino a salvar, vino a traer su reino, vino a darle gracia al pecador, no importa dónde se encuentre en su pensamiento político, importa más el corazón del hombre, porque luego de partir de esta vida, luego de morir, si vengo yo y me pongo de la posición de la derecha o de la posición de la izquierda y pues salgo ganando en mi posición, en mi argumento, pero las personas se pierden, se quedan sin Cristo. Yo logro mis metas y la gente queda sin Cristo, fracasé. Wow. Fracasé, soy un fracaso. Ok, espérate, volveme a repetir. Si vos fueras el mejor... Si yo defendiera orador, a Dios, valiente, guerrero, con una gran filosofía y argumentos irrefutables a favor de una ideología, sea izquierda o de derecha. Ganas el debate, pero perdés las vidas. Fracasas. Fracasé. Porque sin amor, dice la palabra, no soy nada. Puedo hablar en lenguas. ¿Preferirías perder un debate político de derecha o izquierda y ganar una multitud de personas para Cristo? Claro, hay maneras. Pero ¿no estarías inclinando o declinando la verdad para agradar? O sea, ¿cuál sería la línea? No, porque el amor, entre una y otra? El amor es decir la verdad. Te pongo ejemplos. Charlie Kirk, vos lo mencionaste. Ok. Él claramente, obviamente era de derecha, claramente. Era un activista de derecha. Sin embargo, más que ser de derecha, era cristiano. ¿Y cómo lo sé? Porque muchos de sus debates, defendiendo la vida, defendiendo la familia, defendiendo el matrimonio, cuando ya dejaba desargumentada a la gente, y la gente se enojaba contra él y lo empezaban a insultar y cosas así, él les mostraba gracia.
Él le mostraba amor. Él decía, Cristo es la verdad, Cristo te va a salvar, Cristo te ama. A veces lo defendía de una manera bien, que se puede ver como tosca, como pesada, pero detrás de su corazón yo te puedo decir que ese hombre amaba a las personas con las que debatía y por eso hablaba. Y por eso no se quedaba callado y por eso como cristiano se involucró, porque él anhelaba que ellos se salvaran, él anhelaba que ellos vieran al Señor. Y claro, el amor es decir la verdad también. Y aunque a veces esa verdad te lleva a incomodarte, es como cuando vos estás en la oscuridad, Noé, y has estado por horas en la oscuridad y te prenden la luz, quedas así y eso te incomoda. Y así es la verdad de Cristo cuando es anunciada, cuando es hablada. Al inicio te incomoda, pero te abre los ojos, te ilumina, te hace ver lo que estaba mal en vos. Y hay que hablar la verdad. La palabra dice que hay que hacerlo en amor, ¿verdad? ¿Les moleste o no a los de izquierda o de derecha? Correcto. El amor también es ese rigor. Y tienen que saber y que el amor como es también cristianos decir la verdad. también vamos a defender lo que creemos, porque es el reino que nosotros defendemos, es el reino que nosotros creemos, pero lo hacemos con el fin de amar a nuestro país. ¿Por qué lo hacemos? Porque creemos que el gobierno de Dios es perfecto. Y cuando nosotros defendemos los principios del gobierno de Dios y traemos ese reino aquí a la tierra, estamos amando a nuestra ciudad, estamos amando a nuestro país, estamos amando a las personas y estamos trayendo la bondad de Dios al corazón de la gente, ¿me entendés? A veces vamos a caer mal por hacer eso, pero es la misión que el Señor nos ha dado. Nosotros estamos dispuestos a soportar vituperios, a soportar críticas, porque Cristo lo hizo. Cada palabra que Cristo dijo fue revolucionaria, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Por eso lo colgaron, lo mataron, no lo soportaron. Sin embargo, lo conocemos no solo por sus argumentos, sino por el amor que cargaba. No está separado el uno del otro, están juntos. Y la verdad es esta, señores, hay corrupción en la izquierda y hay corrupción en la derecha, porque en los dos lados hay hombres y hay corrupción en el corazón de los hombres y las mujeres. Y esa corrupción solo puede ser borrada por Cristo. Y solo puede ser alumbrada así como nos alumbra nuestro productor con esa luz que le ha estado quitando en todo el podcast. Y lo que determina no es el color de la bandera, si roja, azul o azul, rojo, blanco, no sé, negra, sino esa pureza de corazón que queremos ver en nuestros políticos. No busquemos a Dios en un partido, en la izquierda o en la derecha. Busquémoslo en la verdad de la que hablaba el Pastor Otto, busquémoslo en la justicia. Así que, con lo que dijiste para mí, señores, este es un cierre espectacular, esta fue la resistencia, no hubo un guión, me ganaste el debate, me rendí, me ganó el debate, yo venía a pelear, pero no, hablé con Jesús hoy aquí y no pude más que rendirme. Debatir, rehuir, rematar y quedar. Donde está Dios hay justicia y verdad, hay pacificadores, gente que une, no que divide. Dejemos de estar peleando, somos un solo país. Nos vemos el próximo martes en La Resistencia.